A nombre de la Universidad de Tijuana CUT, les damos la más cordial bienvenida a la presentación del nuevo campus virtual de nuestra Casa de Estudios. La Universidad de Tijuana es una institución de educación superior de orientación humanista, respetuosa de la diversidad y transdisciplinar, que a través de su modelo educativo contribuye a la generación de conocimiento y a la formación integral de profesionales competentes, críticos y comprometidos con la sociedad y ética de la vida. En esta ocasión tan significativa para nuestra universidad, nos acompaña y preside este evento el maestro Jesús Ruiz Barraza, rector del sistema CUT Universidad. También contamos con la presencia en la mesa del presidium de la maestra Jenny Marmolejo Mariscal, vicerrectora de la Universidad de Tijuana. La doctora Lorena Pulido Ríos, directora de posgrado e investigación. El doctor Jorge Mario Flores Osorio, director de la Unidad Transdisciplinar de Investigación. El doctor Andrés Felipe Acevedo Muriel, rector de la Corporación Latinoamericana de Educación Superior con sede en Colombia. De igual manera, contamos con la asistencia del doctor Raúl Solorio Virrueta, director académico del campus virtual. El licenciado Hugo Carvajal Oceguera, director operativo del campus virtual. Así como la maestra Graciela Félix López, coordinadora de Tecnologías de la Información y la Comunicación. Entre los invitados especiales que nos honran con su presencia, se encuentran entre nosotros la maestra Ava Isabel Ordorica Canales, directora Zona Costa del Instituto de Cultura de Baja California, en representación de la maestra Almadelia Ábrego Ceballos, secretaria de Cultura de Baja California. También la maestra es Esther Vaca Jiménez, directora sectorial de la Secretaría de Educación de Baja California, quien nos acompaña vía Zoom. El maestro Jaime Córdoba Jiménez, coordinador educativo de la Secretaría de Educación de Baja California en Tijuana, en representación del maestro Miguel Alfredo Nuño García. La maestra Isamari Manzanares Tirado, coordinadora académica de la Secretaría de Educación Pública, en representación de la maestra Andrea Ruiz Galán. El maestro Carlos Sarabia Quirós, coordinador de la Sala Carlos Monsiváis de la Cineteca del Centro Cultural Tijuana. El licenciado Fernando González Domínguez, director de la Zona Costa CECITE. El licenciado Alan Pulido Aguilera, secretario particular del licenciado Miguel Ángel Torres Ponce, director de comunicación del Ayuntamiento de Tijuana. A continuación, cedo la palabra a nuestro rector, el maestro Jesús Ruiz Barraza. Muy buenos días. Me da mucho gusto estar en este evento que marca un nuevo hito en la Universidad de Tijuana. Inauguramos nuestro campus virtual. Presentamos nuestra revista científica de psicología y además presentamos el doctorado en ciencias de la educación en la modalidad virtual. ¿Cuál es el futuro de la educación superior? En primer lugar, la universidad se sale de sus muros, se expande
ya sea de los propios hogares, de las oficinas, de los centros de trabajo, de los estudiantes, espacios académicos. Desde que creamos esta universidad, imaginamos con el establecimiento de la residencia profesional obligatoria para todos los estudiantes de todas las carreras durante 8 meses continuos, que esto era posible. Desde entonces, las fábricas, las oficinas, los centros de desarrollo comunitario se han convertido en extensiones de nuestro campus universitario. Y créanme que hemos tenido mucho éxito. De manera es que ahora que tenemos que enfrentar los nuevos retos que se derivan de la pandemia, la Universidad de Tijuana se sitúa en el liderazgo de esta nueva realidad educativa. Tuvimos que improvisar ciertamente cuando estalló la pandemia y gracias a la conducción brillante de nuestra vicerrectora Yanni Marmolejo, de nuestro cuerpo académico completo, entrenamos a los maestros y a los estudiantes para que pudieran acceder a los contenidos educativos desde sus casas, desde sus trabajos, desde sus oficinas. Y créanme, tuvimos mucho éxito. Más éxito que muchas de las universidades que presumen tenerlo. Estamos muy satisfechos con esos logros. El futuro de las universidades, de la educación superior concretamente, es el de la aplicación de nuevas tecnologías. La educación superior está pasando por una revolución tecnológica, por una revolución inclusiva que trae como consecuencia la expansión de los campus universitarios fuera de la escuela, fuera de las ciudades, fuera de los estados, fuera del país, porque tenemos los instrumentos para llegar a todo el mundo. Hemos contratado la plataforma Canvas, que es la más eficiente y la que las universidades y los tecnológicos privados más prestigiados han adoptado, y tenemos la certeza de que nos va a dar excelentes resultados. Yo celebro el esfuerzo que han realizado las autoridades de nuestra universidad. Innovación, tecnología e inclusión es la triada del futuro de la educación superior. Lo están diciendo en la UNESCO, lo están diciendo en Europa, en donde llevan avances muy importantes. Quisiera decirles más importantes que en Estados Unidos. Y nosotros tenemos que estar con los ojos bien abiertos, con la mente bien despejada,
para ir conociendo las notables experiencias que se producen en distintos espacios del mundo y poder abordar con éxito los retos, porque la educación superior va a ser híbrida en el futuro. La presencialidad de los estudiantes y los maestros en las aulas, desde luego que va a continuar, porque hay un elemento central que no puede olvidarse, que la convivencia de los estudiantes en un mismo espacio, en una aula, en una institución, es fundamental para su formación integral. Pero habrá muchos contenidos educativos que podrán llevarlos desde sus casas, con el maestro enseñando, con el maestro planeando, con el maestro ejecutando el proceso educativo y evaluándolo. Me da mucho gusto, por ejemplo, que hemos tenido magníficos resultados en el examen EGEL que han aplicado los estudiantes egresados de nuestra universidad en los últimos tiempos. Rebasamos la media nacional de Ceneval, rebasamos las metas que ya habíamos logrado, porque nuestros estudiantes se apegaron al estudio, lo vieron como el gran reto, como el gran desafío, y la educación superior, sobre todo en el futuro, será el gran desafío de todos los jóvenes, de todos los maestros, y tenemos que prepararnos para ello. Me da mucho gusto que vamos a presentar la revista científica de psicología y que vamos a presentar el programa del doctorado en ciencias de la educación en la modalidad virtual. Tendremos grandes avances en los próximos meses y tendremos posiblemente la fortuna de que se nos resuelvan algunas cosas de tipo administrativo en el ayuntamiento para poder echar a andar el programa inmobiliario que tenemos diseñado, que nos va a generar recursos propios de los socios de la universidad para invertirlos en nuestra universidad. Yo sueño que podamos adquirir el terreno que está a nuestras espaldas hasta el Cañón K para crear una escuela de ciencias de la salud, y sueño que podamos comprar todos los terrenos que llegan frente a la Casa de la Cultura para el desarrollo de una unidad de ingeniería. Y también la construcción de un edificio exclusivo para preparatoria para poder incorporarlo al bachillerato internacional. Es imperdonable que, habiendo sido Ruiz Barraza como director de la Lázaro Cárdenas quien introdujo el bachillerato internacional por primera vez en México en una preparatoria pública, y que fue capaz de asesorar a 10, 15 high school del sur de California que mantienen dicho bachillerato, no haya implementado este programa en su propia preparatoria. Pero las limitaciones económicas
a las que nos hemos enfrentado y el sabotaje que ha habido de parte del Ayuntamiento de Tijuana por casi 5 administraciones, con excepción de la actual que nos está apoyando y la del doctor Astiazarán, nos han impedido hacernos de los fondos necesarios para poder construir nuestro edificio de preparatoria. Les deseo mucho éxito. Saludo con mucho afecto a nuestros copresidium, al doctor Jorge Mario, director de la Unidad Transdisciplinar de Investigación e Intervención Educativa Comunitaria, al señor doctor Andrés Acevedo Muriel, alumno de nuestro doctorado, bueno, ya egresado a nuestro doctorado, que es rector de una universidad de Colombia y que con un grupo de maestros eminentes de Colombia han venido cada año a cursar nuestro doctorado. Desde luego a la maestra doctorante Jenny Marmolejo, nuestra vicerrectora, brillante, trabajadora, tenaz, honesta y muy creativa, y a la doctora Lorena Pulido, quien se ha convertido en el alma académica de nuestra universidad. Les felicito a todos, los saludo con mucho afecto. Es un buen día para la universidad. Muchas gracias. Enseguida, el doctor Jorge Mario Flores Osorio explicará el modelo educativo de nuestro nuevo campus virtual. Gracias. Muy buenos días a las autoridades y representantes de las autoridades que nos acompañan, al público en general, a los estudiantes a este evento. Quizá es importante, antes de hacer una breve presentación de lo que concebimos nosotros como campus virtual, señalar que una de las grandes preocupaciones, precisamente de organismos internacionales como UNESCO, ha sido desde hace unos buenos años el asunto de la cobertura de la educación, particularmente en lo que sería la educación básica, pero de ahí en todo el proceso de formación profesional. Y generalmente la dinámica de la cobertura en muchas instituciones se piensa fundamentalmente en crear espacios físicos para tener alumnos. La gran excusa de buena parte de las universidades públicas del país es que no pueden aceptar más alumnos porque no tienen espacios físicos. Y eso me parece que es una buena excusa, pero no cuando tenemos la oportunidad hoy de ampliar nuestra visión de formación en términos de la virtualidad. La posibilidad que todas estas herramientas que se han creado alrededor de la tecnología y que nos permiten acercar en tiempo real, tener comunicación con gente en diversas partes del mundo, me parece que es una solución interesante y desde la perspectiva del CUT es una de las dinámicas que estamos planteando. Pero también es importante señalar que no pensamos en la tecnología por la tecnología misma, porque también sucede que hay una magnificación de repente de la tecnología y todo se convierte, sí, en procesos de comunicación en tiempo real, pero que no cambian la concepción de cómo educar en una dinámica no presencial. La pandemia efectivamente orilló a la mayor parte de instituciones de educación superior y de educación en general a introducir el trabajo en el campo de la tecnología. Sin embargo, seguramente si hiciéramos una valoración hoy de lo que pasó con el aspecto de la tecnología, nos daríamos cuenta que no se consiguieron los objetivos claros en el caso de la vida profesional, de formación profesional,
en el caso de la educación, de generar un buen nivel de educación, y en el caso de los posgrados, particularmente los orientados a la formación de investigadores, tampoco creo que haya sido exitosa. El tiempo nos lo dirá, la investigación es así. Perdón, sí, me decían que no se escuchaba bien en la transmisión que están haciendo por el cubrebocas, pero ya con esa costumbre no me lo quito. Entonces decía yo que me parece que sí, todas las universidades empezaron a utilizar una serie de herramientas que salieron al mercado, como Zoom, como Meet, etcétera, y la verdad es que terminó siendo un buen ejercicio de acercamiento a los diferentes procesos, pero yo estoy seguro, y digo, la investigación, decía en este momento, es así, que uno puede hacerla cuando ya sucedieron las cosas. La investigación no se puede hacer sobre lo que está sucediendo, y ya tendremos el tiempo, los que nos dedicamos a la investigación, de empezar a valorar los resultados de esta emergente necesidad de la tecnología. Pero me parece que en muchos de los casos lo que pasó es que se magnificó la idea de la tecnología, y algunos pensaron que hacer cursos para los profesores de cómo estar frente a la tecnología podía resolver el problema. Pero la realidad es que el problema no se resuelve si uno no tiene una concepción clara de lo que significa educar y de lo que significa formar profesionales. También en ese mismo sentido, si lo que uno va a trabajar con los estudiantes en tiempo real lo domina o no lo domina uno. Porque lo que pasa igual en la educación presencial es que una buena parte de profesores están acostumbrados a usar antes fichas que leían, ahora diapositivas que leen en sus salones, pero que no pueden realmente entrar a un proceso de comunicación con quienes están del otro lado en esa dinámica educativa. Y en el panorama de la tecnología la situación se complicó más, porque sí es cierto, muchos seguramente tenían a un lado de sus escritorios sus notas y las reiteraban, trabajo que se volvía tedioso, trabajo que se volvía cansado, aparte de también el asunto de los estudiantes que nunca prendían sus cámaras y uno no sabía si realmente estaban ahí. Y hemos documentado que muchos estaban haciendo otras actividades y solo tenían la cámara, la conectividad para estar escuchando. Algunos lo hacían desde un café donde estaban en reunión, y cuando les tocaba estar en sesiones lo hacían de esa manera. Es decir, porque no estaba clara la dinámica de lo que significa educar. Y desde mi experiencia, desde mi punto de vista, uno puede hacerlo virtualmente o presencialmente, pero depende también que uno tenga claro aquello de lo que va a hablar con los estudiantes. He participado durante la pandemia y desde antes en diversos programas con otros países en donde mi participación ha sido virtual. Para mí realmente no fue extraño el cambio ya yo colaboraba con varios programas de esa manera. En algunos que me preocupaba también aquellos que no tenían la posibilidad de videoconferencia, porque se potenció la dinámica de la videoconferencia con el asunto de la pandemia. En ese sentido, nosotros que hemos estado en la organización y el diseño de este campus, lo primero en lo que pensamos es la concepción que nosotros tenemos de educación y de formación profesional. ¿Y qué sentido le damos a la tecnología? Para nosotros la tecnología son simplemente elementos de mediación. Y esto lo trabajamos en razón de diversos debates que se habían hecho ya en América Latina, en alguna ocasión platicando con Francisco Gutiérrez, un teórico freiriano en Costa Rica. Él me decía que uno de los debates que habían tenido al interior de los freirianos era cómo incorporar el asunto de la tecnología al proyecto de la educación freiriana, al proyecto pedagógico de Freire, un debate que tenían en ese contexto, pero donde, insisto, la tecnología no era más que un instrumento de mediación. Y de ahí Francisco Gutiérrez empezó a trabajar una cuestión que le llamó el mediación pedagógica,
Es decir, y en ese sentido, el instrumento, las herramientas, todo lo que aparece y aparecerá en la propuesta que nosotros estamos haciendo del campus será mediación, no es el ejercicio central. El ejercicio central de lo que nosotros estaremos trabajando serán los actores, las personas que están intercambiando conocimiento. En ese sentido, tendrá que ser una verdadera relación de comunicación de quien está de un lado y de otro en este proceso comunicativo. Tendrá que reinventarse ese profesor, cómo hacer para que el trabajo vía virtual sea un trabajo también participativo. Yo tuve durante la pandemia un programa que teníamos colaborando en Honduras para formar a técnicos de campo que tuvieron que migrarlo a la virtualidad. Ensayamos una diversidad de estrategias participativas que nos resultaron de manera interesante porque conseguíamos a través de la virtualidad que efectivamente, como si estuviésemos en una clase presencial, los estudiantes participaran, discusiones de grupo, reflexiones colectivas, debates con nosotros, y el ejercicio, pensando siempre en lo humano, no en la tecnología, nos resulta fundamental. Y ese es quizá el reto que nosotros nos hemos trazado en este contexto del campus virtual que estamos trabajando. Y el viernes, que veía yo que terminaba la reunión esta que había en Puebla de los secretarios de Educación con la secretaria Delfina Gómez, me llamaba mucho la atención este cambio en el proceso de la educación mexicana que se centra nuevamente en la persona, que se centra nuevamente en la condición humana, y me dio mucho gusto porque dije, estamos en el camino de poder abrir un espacio centrado en los seres humanos, centrado en quienes aprenden y centrado en quienes están del otro lado generando los insumos para las personas. Y en ese mismo sentido, cuando nosotros pensamos, y ahí hay una diapositiva, en donde hacemos una definición breve de lo que entendemos como campus virtual. Es decir, hablamos efectivamente de un espacio que puede albergar todo lo que refiere a dos funciones fundamentales de la educación y particularmente de la educación superior, lo que se conoce como funciones sustantivas y funciones adjetivas. En el caso de las funciones sustantivas, puede albergar docencia, investigación y extensión. Y todo lo que corresponde a las adjetivas, que tienen que estar de acuerdo a cómo se plantea la dinámica de formación profesional, tienen que estar al servicio de las sustantivas. Quizá el campus virtual nos permite con mayor eficiencia establecer esa relación que en lo general, en la práctica, en las universidades no se da. Yo trabajé más de 30 años en universidades públicas, y ahora estoy en esta universidad, y puedo decir que en la universidad pública la relación entre funciones sustantivas y adjetivas no se da. Siempre los investigadores estamos teniendo que pelear con los administradores, porque aun cuando los recursos de investigación nosotros los gestionamos, luego tenemos problemas para que se nos asignen. Y me parece que el campus virtual nos da mayores posibilidades de que esas dos funciones adjetivas y sustantivas se incorporen. Y en ese sentido es tenerlo con una dinámica que no implica la presencia física para relacionarnos y conseguir incluso las dinámicas de comunicación para solicitar algo, es posible que sean mucho más eficientes, siempre y cuando también el personal que esté comprometido con esos campos esté claro que su función está en razón de la educación, en razón de la formación, en razón de la investigación y en razón de la difusión, que son elementos fundamentales de las universidades y que llegan de buena medida, o que tienen que llegar a quienes son los referentes fundamentales de la educación o de la formación profesional. El otro punto
que también tengo ahí puesto, porque me parece que al empezar a difundirse tan libremente el asunto de la enseñanza a través de herramientas de videoconferencia, esas herramientas las convirtieron en plataformas. Siempre decimos, contratamos una plataforma, los vendedores nos venden una plataforma, pero quiero ser claro que esas son herramientas que tienen que estar dentro de una plataforma electrónica que tiene la institución, una plataforma en donde se organiza el campus, ¿sí? Y esto lo aclaro porque siempre pensamos, y de hecho cuando empezamos con esto del campus, era una de las cuestiones que yo conversaba, y es el hecho de que la plataforma tiene que ser algo específicamente diseñado para el campus. No es contratar herramientas simplemente, las herramientas sirven para alimentar el campus, ¿sí? Y en ese sentido, pues, la idea del campus es pensada en un espacio que contiene diversas herramientas y que nos permite la comunicación en tiempo real y en espacios que nos dan un nivel amplio de comunicación. Digamos que podríamos usar el concepto de infinitud, pero realmente mejor el concepto que hoy usan los matemáticos, que son finitudes muy grandes. Y eso me parece que es lo que sería la plataforma virtual. Es decir, el campus está albergado en una plataforma, y esa plataforma tiene todos los elementos tecnológicos de comunicación entre alumnos, profesores, entre investigadores, entre grupos de investigadores que estuvieran colaborando en investigación interinstitucional, que es un elemento fundamental. En consecuencia, pues, quizá después de que yo termine, van a presentar una de las herramientas que el profesor ya mencionó, que estaremos utilizando en el campus, pero igualmente utilizaremos la que ahorita usa el CUT, que es Chamilo. No tengo por qué no decir que no podíamos utilizar también Moodle, y de ahí todos estos espacios, todas estas herramientas de videoconferencia, que las que conocemos son las que más se han instalado en el mercado. Pero en el ámbito de la tecnología, en el ámbito de la cibernética, en el ámbito de las ciencias cognitivas, que son los dos puntos que estarían a la base o en nuestra espalda apoyándonos, tienen la posibilidad de diversas herramientas, incluso las que nosotros mismos desde la institución podamos crear en ese contexto. Hace 4 años el profesor nos pidió organizar un evento precisamente sobre cibernética y ciencia cognitiva, ya pensando en que esto podía ser un espacio importante para la universidad y para ampliar su oferta educativa y su cobertura, sobre todo, que insisto, es uno de los grandes problemas. La preocupación más grande incluso del gobierno actual en México es cómo hacer para dar cobertura. La crítica a veces a las propias instituciones que cerraron durante mucho tiempo el acceso pensando en los espacios físicos y no viendo la oportunidad que se tenía, a pesar de que abrieron muchas instituciones programas virtuales, pero a mi juicio con un problema. Solo era migrar un programa que estaba presencial a darlo ahora a través de una herramienta. Y eso es lo que pasó en la mayoría de universidades, e incluso a contratar profesores por contratar, sin que estuvieran convencidos de la dinámica de ese trabajo. Y entonces, en ese marco, nosotros entramos a una concepción que tiene que ver con esta idea de la mediación pedagógica, tiene que ver con esta idea de que lo que vamos a hacer en el caso de lo que corresponda a educar es educar. Y eso tiene que ver con un nivel importante de la subjetividad, con un nivel importante del mecanismo que consigamos para que los estudiantes se apropien del conocimiento, de ese conocimiento que se corresponde a la profesión que ellos estarán desarrollando. Y en el caso de la formación profesional lo mismo, que el estudiante pueda adquirir los conocimientos, las herramientas y los instrumentos que su profesión le demanda. Y en el caso del posgrado, particularmente en los que estén orientados hacia la investigación, que efectivamente los alumnos puedan tener una dinámica. Y eso algunos
piensan que el trabajo, y así sucedió durante la pandemia, vía alguna herramienta, es aburrido. Yo tengo la experiencia diferente. El sábado mismo estuve en una conferencia que teóricamente son de 1 hora y después me contaron que la conferencia había durado 4 horas y media, con participación de las personas que estaban en diversas partes de América Latina conectadas. Entonces no es que la tecnología sea aburrida, el aburrido es el que está del otro lado, el que se dedica a repetir y a repetir y a repetir información y no hace que la gente piense, no motiva la dinámica de pensamiento en el otro. Y obviamente esa dinámica del pensamiento, como yo afirmo, el que piensa, piensa críticamente, no hay otra forma de pensar. Y entonces tenemos que recuperar todo ese camino que se perdió en las instituciones educativas, en las instituciones superiores, de llevar a los jóvenes a pensar sobre su realidad. Y eso es importante, y me parece que hoy, en el contexto de lo que está sucediendo en México y probablemente en varios países de América Latina, está abierta la posibilidad de entrar con un programa que nos lleve a pensar. Y eso es lo que hace que, ya sea de manera presencial o virtual, estemos atentos, porque sabemos que podemos cuestionar, sabemos que podemos debatir. No vamos simplemente a escuchar un discurso, que lo tenemos que incorporar y podemos disentir. Y ese es uno de los puntos importantes de la dinámica del campus que nosotros estamos pensando, es como estamos pensando la virtualidad. Y ustedes ven ahí varios elementos que no voy a mencionarlos todos, sino que algunos que son importantes. El concepto de diálogo de saberes que está ahí. Ese es un punto central en cualquier relación con los otros. Si no somos capaces de poner a la disposición un diálogo que se da a partir de los saberes y las experiencias que cada uno de los personajes en relación tienen, eso no tiene ningún sentido. La educación, el problema que ha tenido en México y en el mundo y en América Latina, es que no se ha concentrado en el diálogo de saberes. Parece ser que los saberes del otro no son importantes. Y es justo en esa dinámica de diálogo de saberes donde vamos a poder entrar en una concepción diferente de educación, en una concepción diferente de formación profesional. Pero aquí tenemos un problema importante también. El que está del otro lado tiene que tener la posibilidad también de autogestión. ¿Sí? No ya esperar con esto que Freire llamaba educación bancaria y Pierre Bourdieu llamaba violencia simbólica, de imponer, tendrá que romperse. Es decir, también el alumno tendrá que reinventarse. Y por eso usamos dos categorías que se usan poco, aunque empezaron a tener sentido con esto de la mediación pedagógica, y es la idea de enseñante y aprendiente. ¿Por qué enseñante y aprendiente? Porque estamos hablando de alguien que está en proceso. Diría Heidegger, es alguien que está haciendo todo el tiempo. El profesor está haciendo y el estudiante está haciendo. Y si yo estoy todo el tiempo siendo, entonces soy un enseñante o soy un aprendiente. Indudablemente que yo como profesor también soy un aprendiente en cada proceso. No se trata de que yo con cada grupo que me enfrente repita lo que repetí con el otro grupo, porque el otro grupo me dejó enseñanzas también como profesor. Y ese es uno de los retos más grandes quizá que nosotros tenemos en este proceso, en donde cuando hablamos de conocimiento tenemos que tener 3 elementos por lo menos. El pretexto, que lo pienso en 2 dimensiones. Uno, en la justificación de por qué se eligió ese tipo de conocimiento. Y 2, efectivamente en la idea del pretexto que me da para entrar a dimensionar esa perspectiva educativa. Y el texto, que ese es un punto importante. Generalmente los profesores se quedan en el texto y a veces también un texto muy limitado. El profesor tiene que tener claro el texto, y eso sin el contexto no tiene sentido. Entonces, en este nuevo proceso, nosotros entramos a esta dimensión de tener estos 3 elementos. El pretexto, como dije, en esas 2 dimensiones, el texto sobre el cual estamos trabajando y el contexto en el que eso se da.
Porque finalmente la ciencia no se produce en el aire, se produce en un contexto cultural, se produce en un momento histórico, se produce en un momento de una estructura o de un modo de producción particular. Y eso es lo que le da sentido a ese conocimiento. Y es lo que nos permite a veces pensarlo en el sentido de lo que dije, de que pensar es pensar críticamente. ¿Qué pasa ahorita? Hablar de todo lo que pasó con la formación y la educación, etcétera, en buena parte del mundo y particularmente en América Latina, orientado por una concepción de mundo que tenía que ver con el pensamiento neoliberal, que tenía que ver con una economía de mercado. Entonces, todo lo que se crea alrededor de eso, indudablemente, que está concentrado en una economía de mercado. No puede estar en otro lado. Y sin ese contexto, no puedo explicar todo eso que se dio. Y todo esto nos llevaría, para ir cerrando en este asunto, en cómo colectivamente estamos generando un proceso de apropiación de conocimiento en el aprendiente y cómo estamos enriqueciendo ese proceso de conocimiento en el enseñante. Ese es algo que tenemos que reinventar. Los profesores que participen con nosotros se tienen que reinventar. Y reinventarse no se trata de darle un curso de técnicas didácticas, no se trata de darle un curso de cómo usar una plataforma o una herramienta, perdón. Se trata de discutir y reflexionar en términos del compromiso que tenemos con el conocimiento, el compromiso que tenemos en ese proceso que buscamos que los estudiantes se apropien del conocimiento, y eso no es más, dirían en términos cotidianos, una actitud. Pero yo prefiero usar una categoría que es mucho más rica, es una disposición a ser diferente. Eso me parece que va a ser fundamental, tanto de nuestros alumnos, como de nuestros profesores, como de quienes ejerzan las funciones adjetivas en este contexto del campus virtual, que hoy estamos presentando formalmente y del cual solo habrá ahorita la presentación en un video, me dijeron, de una de las herramientas que el profesor acaba de mencionar y que será utilizada en el campus, pero insistiendo que no es la única herramienta. Estamos justo trabajando en todo el diseño ya de la plataforma tecnológica, que es lo más complicado. Canvas LMS ahorra tiempo, motiva a los estudiantes y la innovación a través de la apertura y accesibilidad. Canvas es fácil de usar, lo que ahorra tiempo para todos. Con la plataforma compartir contenidos y crear un curso es tan fácil como arrastrar y soltar archivos. Y con el tiempo ahorrado, puedes enfocarte más en la colaboración. Los instructores y estudiantes pueden crear grupos en Canvas y los estudiantes podrán acceder a las herramientas que necesitan para trabajar juntos. Y porque creemos que el aprendizaje no se detiene cuando se sale del aula, los estudiantes pueden usar Canvas en cualquier lugar y desde cualquier dispositivo con acceso a Internet. Incluso, ellos pueden usar el Canvas Skill de Amazon Alexa para acceder a la plataforma. Con nuestro centro de aplicaciones educativas e integraciones abiertas, los instructores pueden fácilmente incorporar lo mejor del mundo digital en sus cursos y crear experiencias de aprendizaje únicas. Canvas te ayuda a identificar a los estudiantes que necesitan ayuda. Con el Analytics de Canvas, las informaciones estadísticas te permiten analizar en detalle el rendimiento y el progreso de los estudiantes. Cuando se trata de proveer retroalimentación, puedes grabar videos en cualquier lugar y en cualquier momento y usarlos para hacer que tus evaluaciones sean más significativas con un toque más personal. Con SpeedGrader puedes fácilmente alinear los resultados del análisis por competencias con las notas de las evaluaciones. Descubre cómo Canvas está cambiando la experiencia de los ambientes de aprendizaje y ayudando a las instituciones de educación superior. Solo para hacer los únicos comentarios, como ven ustedes, los que promueven las herramientas les llaman plataformas. Incluso en esta idea todavía muy metida de las competencias, que afortunadamente ya en México deja de tener presencia esa idea de las competencias. Y no es un programa para formar en competencias, porque eso pues, no tendría ningún sentido hacerlo, no tiene mucho trabajo, sino estamos pensando en una concepción. Y para pensar en una concepción diferente, las herramientas no son las importantes. Podemos usar diversidad de herramientas, porque el problema no es que esté la herramienta, cómo usamos la herramienta y para qué usamos la herramienta. Quise señalar esto porque si efectivamente los promotores siempre van a estar vendiéndolo como plataforma
y van a estar hablando de competencias, porque al final de cuentas, como decía, del contexto, ¿dónde surgen todas esas herramientas? Pues surgen en el contexto de una economía de mercado que tenía muy internalizada la idea de competencias, sin que nunca siquiera hayan podido concretarlas en ninguna institución, me parece, del mundo. Bueno, en Europa estaban cuestionadas desde los años 80, siempre a nosotros nos llegan ya las cosas en desuso, y en México no hay ningún caso exitoso que bajo el esquema de competencias nos pueda decir que la gente se ha formado profesionalmente, y menos en el contexto de la educación, ¿sí? En fin, pues ahí está nuestra concepción en general, que creo que es lo fundamental, y desde ese marco estamos tratando de organizar todos los programas que se ofrezcan, tanto de educación como de formación, y un nivel que sería el de educación continua, que también estará ofertando la plataforma, dirigida, es así, en buena parte a personas que ya están en actividades laborales y que necesitan actualizar probablemente algunas dinámicas para mejorar su trabajo. Es una visión efectivamente de lo que se llama un campus, que como dije tiene funciones adjetivas, tiene funciones sustantivas, tiene formación continua, formación profesional, formación a nivel de posgrado, formación de investigadores. Y gracias por su presencia, y ahí está, y esperemos que en un rato no muy lejos podamos estar dando resultados de lo que valoremos de nuestra primera experiencia con esa plataforma. Gracias, buenos días. A continuación, la doctora Lorena Pulido Ríos presentará el primer programa académico en modalidad virtual. Me refiero al doctorado en Ciencias de la Educación. Como una breve reseña, nada más comentar que a nivel nacional existen 52 programas de Ciencias de la Educación a nivel doctoral que se están ofertando durante el periodo 2020-21, según lo registrado por ANUYES. De ellos, 32 programas están en modalidad presencial y 20 en modalidad virtual. De esta gran cantidad de programas ofertados, que son muchos, el 100% son en una formación, en modalidad profesionalizante, y de ahí la relevancia. A nivel regional, de acuerdo con la clasificación que hace ANUYES, en donde agrupa la región noroeste de los estados de Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Baja California Sur y Baja California, solamente existen 2 programas de Ciencias de la Educación ofertándose actualmente, los cuales van orientados a una formación profesionalizante. De ahí, nuevamente insisto, en la importancia de este doctorado, que tiene los siguientes objetivos. Voy a leerlo textualmente. El primer objetivo es formar investigadores para la generación y aplicación de conocimiento original o innovador con pertinencia y calidad a la problemática educativa local, regional, nacional e internacional, con una visión abierta a las diversas tradiciones de investigación vigentes en el campo de las ciencias de la educación, con perspectiva de transformación y el crecimiento social y económico. Creo que me brinqué algo, ¿no? Sí. Comprometidos con la promoción de los principios de igualdad, de oportunidad respecto a la diversidad de género, cultural, identidad sexual y discapacidad, y con un profundo respeto a la Madre Tierra. Bien, en nuestro primer objetivo del doctorado en Ciencias de la Educación es de resaltar que será el primer doctorado que se ofertará a nivel nacional con una visión de formación de investigadores, no con una visión profesionalizante. Adelante, por favor. Aquí muy interesante, que viene con lo que el doctor Flores Osorio ahorita nos comentaba, pues es formar una masa crítica, instrumentada con métodos, técnicas y procedimientos de investigación,
pertinentes a las demandas de investigación situadas en contexto espacio-temporales y culturales y con potencial para el diseño de nuevas estrategias de investigación y con profunda convicción en torno a que los investigadores deben tener como utopía la creación de teorías pertinentes. Bien, pues creo que nuestro doctorado en Ciencias de la Educación tiene la finalidad central de formar investigadores que tengan una capacidad de poder analizar, discutir los problemas relacionados con la educación desde una perspectiva crítica, no solamente del contexto en el que se dan las problemáticas, sino una postura crítica desde las teorías a través de las cuales se argumentan los problemas educativos, a nivel nacional y a nivel internacional, especialmente las problemáticas educativas en América Latina. Seguimos. Nuestro perfil de egreso, ¿qué profesional queremos formar? Pues la idea es definitivamente un investigador que tenga la capacidad de poder analizar los problemas en el campo de la educación. Además, que pueda identificar las diferentes estrategias aplicadas de investigación aplicadas en el campo de la educación. Seremos respetuosos en formar investigadores en las diferentes visiones de la ciencia. Sin embargo, queremos sembrar en nuestros estudiantes la posibilidad de desarrollar científicos o investigadores con una capacidad, críticos, ¿sí?, de las aportaciones que la ciencia viene haciendo a los problemas educativos. De igual forma, formar investigadores que puedan identificar las corrientes y teorías en torno a la educación, ¿ok? Que sea capaz de elaborar argumentos lógicamente coherentes para demostrar los problemas educativos, que sepa realizar una investigación transdisciplinar, que esto se me hace súper interesante, porque la idea en general de nuestro programa es formar un investigador que tenga la capacidad de poder analizar los problemas educativos desde una visión de totalidad, desde una visión de unidad, que sea capaz de poder ver que detrás de una manifestación o de un problema educativo hay que analizar ese contexto social, económico, político y cultural que está detrás de esa manifestación o de ese problema. Queremos investigadores que tengan la capacidad de ver más allá de lo aparente, que sean capaces de poder comprender la génesis de nuestros problemas educativos, en concreto, por el tipo de doctorado, sobre todo en toda nuestra América Latina, ¿sí?, que sabemos que nos aquejan muchas dolencias, ¿ok?, que en la mayoría de nuestros países 3/4 partes de la población vive en condiciones de pobreza o en condición de carencia, ¿ok?, lo cual se ve reflejado en todas nuestras instituciones y una de ellas, la escuela. Entonces queremos un investigador que sea capaz de poder ir más allá de lo aparente. También un investigador que sea capaz de respetar la diversidad cultural, de género y la discapacidad, ¿sí? Aquí es interesante, vamos con la idea de no ser una escuela inclusiva, sino de ser una escuela que respete la diversidad, donde lo que se ve en quien sea es a la persona, no su condición ni económica, ni cultural, ni de algún impedimento físico. Entonces somos una escuela abierta a la diversidad. Un investigador
que sea capaz de gestionar recursos para el desarrollo de proyectos de investigación, que también tenga la posibilidad de poder aplicar las tecnologías de la información y la comunicación para el desarrollo de proyectos educativos, que sepa redactar sus reportes y que pueda utilizar los resultados de la investigación en el campo educativo y profesional. Y como por ahí comentaban, pues no hay que perder, ¿sí?, o hay que manejarnos con la utopía de que la realidad de nuestra escuela puede transformarse. ¿Okay? Bien. Y bueno, ¿cómo está estructurado nuestro plan de estudios? Nuestro plan de estudios está conformada por 33 asignaturas, las cuales están divididas por ejes temáticos. El primero es un eje de formación básica, un eje de ciencias de la educación, un eje en filosofía, un eje en investigación y un eje en teoría de la educación. Entonces, en estos ejes formativos están ubicadas nuestras 33 asignaturas. ¿Ok? Y por último, ¿cómo va a operar este programa? Bueno, pues va a tener una duración de 3 años. Va a ser una modalidad semestral y lo vamos a ofertar en 2 modalidades, presencial y no presencial. Cabe mencionar pues que nuestro programa cuenta ya con la autorización oficial, su REBOE, para poderlo ofertar, y por ello estamos el día de hoy haciendo esta presentación. Creo que sería todo. Muchas gracias. Enseguida, escuchemos de nuevo al doctor Jorge Mario Flores Osorio, acompañado del doctor Andrés Felipe Acevedo, para la presentación del lanzamiento de la revista internacional Psicología y Pedagogía Crítica como un elemento complementario a la operación del campus virtual y del doctorado en Ciencias de la Educación. Muy buenos días. Un saludo muy especial para la mesa directiva, administrativa y académica, las autoridades que nos acompañan. También saludar a la Red Iberoamericana de Educación y de Pedagogía Crítica, del cual soy coordinador académico, y a sus 8.000 docentes que nos siguen esta transmisión. El doctor Flores me ha permitido presentar hoy la revista académica internacional de pedagogía, de psicología y pedagogía crítica, que ustedes ven detrás de mí. Está su primera versión, su primer tomo de lanzamiento, y que en cierta medida es una muestra de lo que nosotros como universidad hemos dialogado desde la parte académica. Todo lo que se presenta en el día de hoy no es algo que nace de la nada, sino que es una reflexión teórico-pedagógica en torno a pensar de manera diferente, pero no solamente quedarnos con ese aspecto de reflexión y no hacer nada. Si hacemos eso de reflexionar, y digamos que la educación está hecha en gran mayoría por muchos pensadores, pero en el accionar pedagógico es donde se quedan muchos. La Universidad hoy de Tijuana es lo que hace es trascender esa parte del discurso pedagógico, académico, y enfatizar propiamente en aspectos puntuales que se evidencian y que son parte y ahondan y permiten en cierta medida responder a esa normatividad, a ese estándar normalmente que se establece. La revista que nosotros en este momento estamos lanzando es una revista que tiene un énfasis en la parte teórica y epistemológica, y es un producto que buscamos que sea más allá de una revista normal que encontramos en las partes académicas, que algunas son de indexación y que después de hacer una revisión en los programas de posgrado hasta de pregrado, creería yo, encontramos que hay una gran inconsistencia en los elementos fundantes de los artículos, y eso nos conlleva o nos lleva a generar nuestra propuesta académica en torno a respetar la parte científica, la parte rigurosa de la investigación, y es ahí donde
buscamos la manera, más o menos hace un año, de empezar a ir construyendo los enfoques, las políticas que en estos momentos estamos lanzando de la revista internacional. La invitación es entonces para que sean parte de la posibilidad de publicar, eso sí, respetando como unos énfasis que tenemos, que es, como lo dice en la revista, ¿puedes cambiarlo? La diapositiva, la otra, bueno, sí, que tienen énfasis en el pensamiento de los excluidos, de los pauperizados, y que en torno a eso lo que nosotros buscamos es mostrar un referente diferente de lo que hay en el contexto académico. Nuevamente entonces resalto la invitación para que puedan hacer partícipes de estas publicaciones, está ya en línea y esperamos ahorita en septiembre hacer nuestro segundo lanzamiento. En estos momentos también estamos en la parte de la indexación que normalmente lleva tiempo, pero estamos cumpliendo con todas las características que nos exigen esos entes de indexación con el fin de darle un criterio de calidad alto a la revista. Y por último, pues informar pues como en la parte de la administración y la parte académica que tenemos un abanico de pool de docentes que están revisando esos artículos de alto valor académico, lo cual nos da una certeza en que las publicaciones que se van a desarrollar son y hacen parte de lo que queremos, productos de investigación en cuanto a su parte científica en torno a la psicología y la pedagogía crítica. Muchas gracias. Le decía a la doctorante Jenny Marmolejo que esto era organizado 3 eventos distintos, que son 3 grandes cosas lo que estamos haciendo. Ha sido una mañana muy fructífera, muy rica para nuestra universidad. Le quiero expresar mi reconocimiento a la vicerrectora, a la maestra Lorena, al maestro Flores Osorio y al doctor Andrés Acevedo, porque su contribución es muy rica en cuanto a los valores que representa nuestra universidad. Me siento muy orgulloso de que estemos a la vanguardia y de que podamos llegar a conglomerados de académicos más amplios de los que ahora tenemos y ser igualmente exitosos. Les felicito muy cordialmente, me siento muy contento de tener este logro por cuenta de la universidad y le auguro a todos aquellos que se inscriban en este programa un gran éxito profesional, porque vendrá a redundar en su superación personal y su logro de metas muy superiores a las que han tenido hasta la fecha. Les felicito y les agradezco mucho sus aportaciones. Muchas gracias a todos los estudiantes que estuvieron aquí presentes, a nuestros invitados especiales y a todos los que nos están escuchando, viendo a través de Facebook Live y por Zoom. Tenemos un amplio auditorio conectado, viendo y escuchando esta presentación, que ha sido para la Universidad de Tijuana un motivo de orgullo por sus alcances, por su visión,
por su sentido crítico de la realidad y porque seguramente va a contribuir a la formación de muchos investigadores que en materia de educación se requieren en nuestro país. Felicitaciones, mucho éxito, muchas gracias a todos.